Vamos a entrar en nuestra serie Convirtiendo tus recursos primarios. Es ya la parte número 6. Y como ustedes saben, siempre volvemos a la base, ¿no? Que es nuestro texto central en esta enseñanza, de la cual emana todo lo que estamos diciendo, que es Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, donde dice, sino que acuérdate del Señor tu Dios, ¿no? Porque Él, no Mamón, amén, no el mundo, ningún hombre tampoco, Él es el que te da el poder, Él te da la habilidad, los medios, la capacidad para hacer las riquezas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer las riquezas o para enriquecerte. Interesante. ¿Quién está detrás de tal enriquecimiento lícito? El dueño del oro y de la plata y de la sabiduría. ¿Para qué? A fin de confirmar su pacto, ¿no? Para que la unión entre Dios y el hombre, ¿no? Pueda hacerse efectiva, ¿no? Y el pacto que juró a tus padres como en este día. Bien. Hemos estado diciendo que la Escritura nos habla muchísimo acerca de la conversión de recursos. Hemos dicho también que nuestro mundo opera enteramente sobre la base de relaciones simbióticas. Existe una sana o saludable interdependencia entre las cosas, las cuales se alimentan unas de otras y viceversa. Y este tipo de relaciones lo vemos en la naturaleza, también lo vemos en nuestra sociedad y por supuesto en el ámbito espiritual, relaciones simbióticas, intercambios. ¿Saben ustedes que somos parte del mismo mundo y estamos de alguna manera interrelacionados, somos interdependientes y estamos interconectados? Amén, es la verdad. Y es aquí entonces que toman lugar los procesos donde hay conversiones y, por ejemplo, y hemos hablado acerca de esto, ¿se acuerdan? Cuando Dios habló acerca de la tierra prometida, se refirió 17 veces en el Antiguo Testamento como la tierra de Canaán que fluía leche y miel, ¿no? Y aquí vemos un tremendo significado en ambas palabras. En primer lugar, hemos hablado acerca de la leche. ¿Cuántos saben que las vacas comen pasto verde y producen leche blanca? Interesante, ¿no? Y eso nos habla acerca de la ganadería, ¿no? Pero también esta tierra no solamente fluye con leche, también fluye con miel. ¿Y qué acerca de la miel? ¿Sabían ustedes que existe una relación simbiótica entre las abejas y las plantas? Porque las plantas que tienen flores atraen a las abejitas. Y las abejitas vienen allí, recogen el néctar y esto es para producir la miel. Ahora, esto también hace de que al mismo tiempo las abejas causen que se polinicen las flores, haciendo que las plantas se vuelvan fértiles. Así que esto nos está hablando acerca de la agricultura, ¿no? La leche nos habla de la ganadería, la miel nos habla acerca de la agricultura y aquí tenemos una relación simbiótica también en naturaleza. Entonces, esta terminología señala claramente que Dios, de manera intencional, está comprometido con el asunto de las conversiones. Y para que tú y yo podamos operar en el sistema financiero de Dios, tenemos que aprender a convertir los recursos primarios en secundarios. Ya hemos dicho en esta serie que existen, ¿cuántos? 4 recursos primarios que pueden ser convertidos en el recurso secundario conocido como dinero. ¿Cuáles son esos 4 recursos primarios? El primero es el trabajo, el segundo es la sabiduría, el tercero son los productos y el cuarto es el capital. ¿Cómo empiezas? Empiezas con el número 1. O sea, la forma en la cual tú empiezas a operar en el sistema financiero de Dios es comenzando con el primer recurso que tienes a tu alcance. Eso es el trabajo. Cualquiera puede trabajar. Es el más fácil con el cual podemos empezar. Porque la Biblia dice que en toda labor hay fruto, en toda labor hay ganancia. Lo hemos dicho una y otra vez. Ahora, si tú eres fiel en empezar con el primer recurso primario, este te va a llevar al segundo nivel. ¿Cuántos quieren ser promovidos dentro del sistema financiero de Dios? Entonces, tú no empiezas con el tercer o cuarto recurso primario, siempre empiezas con el trabajo, que es el primer recurso primario de la lista, el primer recurso primario o fundamental, del cual ya hemos hablado extensamente. Bien. Hoy día nos toca hablar acerca del segundo recurso primario, que también es un recurso de esta naturaleza. Esto significa que puede ser convertido en bendición financiera. Entonces, este segundo recurso primario es la sabiduría. Por favor, repitan conmigo, sabiduría. Obviamente estamos refiriéndonos a la sabiduría de Dios, ¿no? Y vamos a darnos cuenta que existe un tremendo paralelo. En toda labor
hay fruto, hay ganancia, hay rendimiento, hay productividad. Y eso es lo que tenemos como resultado de trabajar, ¿sí? Ahora, ¿qué con respecto a la sabiduría? Proverbios capítulo 3, versículos 13 y 14. Bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido. ¿Quién? ¿Cualquiera? No, el hombre que haya la sabiduría. Y la sabiduría, por si acaso, no se cae como un fruto del árbol. Tú tienes que buscar la sabiduría de todo corazón. No es automático, ya lo he dicho una y otra vez. En el mundo espiritual las cosas espirituales no son automáticas. Tú tienes que ser intencional. Nadie llega a ser sabio de manera automática. Tienes que ser intencional. Bien, entonces bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Interesante que en la necedad, en la ignorancia, no hay bendición. No hay gozo ni felicidad. Ahora, en relación con la sabiduría, miren lo que se dice, pero porque su ganancia, o sea, no solamente hay ganancia con respecto al trabajo, su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Entonces estamos viendo que no solamente en el trabajo hay rendimiento, hay fruto, hay ganancia, hay productividad, también en la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios. En primer lugar, vemos aquí que cuando se nos dice bienaventurado, feliz, dichoso, no se está refiriendo a una alegría superficial que una persona mala podría experimentar o podría tener. No, aquí Dios está refiriendo a una dicha, a una felicidad, a un gozo que se establece en lo profundo de nuestro corazón, en donde no existe en lo absoluto la participación de ninguna clase de maldad. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han experimentado ese gozo y satisfacción interior en su espíritu? ¿Y cuántos saben que es puro, que es limpio y no hay injusticia ahí? Es maravilloso. Ahora, noten ustedes que el primer recurso primario, que es el trabajo, tiene ganancias y tiene fruto. El segundo recurso primario, la sabiduría, también tiene ganancias, tiene fruto. Y lo que Salomón escribió aquí por el Espíritu Santo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, nos muestra que la sabiduría es tremendamente provechosa. Es más, yo te digo, hermano, tienes que valorar la sabiduría por encima de cualquier otro activo, cualquier otro recurso. Ahora, nosotros que poseemos una mentalidad occidental, a veces pasamos por alto o perdemos de vista una característica valiosísima de la poesía que aparece en las escrituras. No sé si ustedes saben eso, en la Biblia hay libros poéticos, hay libros históricos, pero también hay libros proféticos, ¿no? Y hay libros poéticos. En los libros poéticos vamos a encontrar que está la poesía hebrea, en la cual hay una gran cantidad de comparaciones, ¿no? Pero quiero decirles que no todas las comparaciones en la Biblia son comparaciones de cosas opuestas o que son diferentes. No en este caso, aquí en Proverbios 3, 13 y 14, vemos que la sabiduría es comparada o contrastada con el oro y con la plata, pero eso no significa que ambas cosas sean opuestas, ¿no? Porque en la Biblia hay una serie de comparaciones establecidas entre cosas similares. Por ejemplo, la Biblia compara la sabiduría con la prudencia. Y no son opuestas, no están relacionadas, en cierto caso, en ciertas cosas se parecen y en algo también son diferentes, se complementan, pero no son exactamente iguales. Y estas comparaciones entre cosas semejantes se ven también bastante en las Escrituras. Pero cuando la Biblia nos habla acerca de la ganancia y la ganancia y la riqueza de la sabiduría, no necesariamente significa que lo único que la sabiduría te va a traer es riqueza espiritual. La idea de la riqueza material también está incluida aquí, no está excluida, todo lo contrario se incluye. Entonces el error que muchos cometen es cuando leen esto es que piensan de que Dios no tiene ningún interés en bendecirnos financieramente, porque la enseñanza bíblica es completamente diferente. Así que la voluntad de Dios incluye también nuestra prosperidad financiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes les gustaría quedarse en pobreza? No, nada que ver, ¿no? No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es prosperidad. Ahora, cuando hablamos acerca de estas comparaciones entre una y otra cosa, cosas que no son opuestas, sino que son parecidas, vamos a entender que la sabiduría entra y tiene un lugar muy especial. La sabiduría de Dios nos es dada como un principio sustitutivo. Quiero explicar esto, voy a decirles qué es esto, les voy a explicar cómo funciona. ¿Qué cosa es un principio sustitutivo? Estamos hablando acá de una sustitución que se efectúa. Por ejemplo,
Los aviones vuelan en base a un principio sustitutivo, en base a una ley sustitutiva que es conocida como la ley aerodinámica de la sustentación. Y esto contiene dos elementos. Son los elementos de la propulsión y de la elevación, o lo que se conoce también como empuje y levante, ¿no? Tú haces que un avión alcance cierta velocidad, entonces las alas tienen cierta inclinación y el aire que está por debajo del ala, ¿no? Y el aire que cruza encima del ala, se crea una diferencia de presiones y una fuerza P, ¿no? De empuje hacia arriba, levanta el avión. Esa es la fuerza de la sustentación. Y eso no significa, hermanos, que cuando el avión está volando, la ley de la gravedad se desactiva. Porque las leyes nunca toman vacaciones, ¿no? Las leyes no hacen acepción de personas y siempre funcionan cada vez que se cumplen con los requisitos. Entonces, imagínense si la ley de la gravedad se fuese de vacaciones, estaríamos flotando todos. Y eso no funciona. No, acá hay una sustitución, es un principio sustitutivo. Entonces, la ley de la propulsión y de la elevación causa que el avión supere la ley de la gravedad sin que ésta deje de operar. Porque la aceleración de la gravedad siempre va a estar ahí. Ahora, si en pleno vuelo los aviones del motor, ¿no?, se apagasen, entonces después de planear un rato, el avión va a terminar cayendo porque va a ser superada por la ley de la gravedad. En ese caso, el principio sustitutivo opera al revés. La ley de la gravedad va a reemplazar el principio aerodinámico y el avión sencillamente va a caer. Entonces estamos hablando del principio sustitutivo y Dios nos da a nosotros su sabiduría para sustituir nuestra necedad o nuestra ignorancia. Esto es interesante. Vamos a ver eso en el libro de Isaías, el capítulo 55, los versículos 8 y 9, donde Dios dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Ahora, si nosotros nos detuviésemos a leer aquí el versículo 8, podríamos pensar de inmediato que se está diciendo que Dios piensa en una manera que es rotundamente opuesta a la nuestra. Pero esto no es lo que este pasaje nos está enseñando, porque aquí otra vez tenemos una comparación. Repitan conmigo, comparación. Ahora, la comparación en este caso no se refiere a cosas opuestas, porque no son pensamientos opuestos. Se está contrastando pensamientos altos versus pensamientos bajos. Esto es interesante. O sea, no hay nada aquí que sugiera que Dios está diciéndonos que el pensamiento humano sea rotundamente opuesto al de Dios, ¿no? Lo que ocurre aquí, y hay otros contextos por supuesto, pero lo que está diciéndonos aquí es que los pensamientos de Dios siempre son mejores, son más altos, superan altamente nuestros más altos pensamientos. Esto significa que Dios va muchísimo más allá donde nuestra mente ni siquiera alcanza. ¿Cuál es la mejor cosa que te podría ocurrir en la vida que tú puedas imaginarte? Bueno, Dios ya tiene otra medida, muchísimo más alta que tú ni siquiera te imaginas. Si algo bueno te imaginas para ti mismo, lo que Dios tiene en su mente para contigo bate, que te da vueltas con respecto a eso. Y en ambos casos no son cosas opuestas, son cosas buenas. ¿Bien? Ahora, si esto es cierto, porque lo es, vamos a probarlo también con una escritura en el Nuevo Testamento para confirmar este principio. Vamos a Lucas capítulo 11, versículos de 9 al 13. Aquí se está hablando de la comparación de Dios como Padre y nosotros como padres terrenales. O sea, no es una comparación de cosas opuestas. Bien, Lucas 11:9, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. ¿Por qué? Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Alguna vez han hecho eso? De ninguna manera. Muchísimo menos Dios, ¿no? Y si tú le pides un pescado, en lugar de pescado le vas a dar una serpiente, de ninguna manera. Y si te pide un huevo, ¿le vas a dar un escorpión? O sea, imagínate, ¿no? Tirarle piedras, soltarle escorpiones, soltarle culebras. Ningún padre en su sentido cabal hace esto. Pues si ustedes, siendo malos o imperfectos o capaces de pecar, saben dar buenos regalos o cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más? Entonces, miren ustedes la comparación. No es entre cosas opuestas. ¿Cuánto más su Padre Celestial dará el Espíritu Santo y cosas buenas a los que le pidan?
Entonces vemos aquí que el pensamiento de Dios como Padre en su bondad es muchísimo más alto que el pensamiento de cualquier y el deseo de cualquier padre terrenal. ¿Me están siguiendo o no? Entonces, este contraste aquí es en relación a algo bueno, no es entre conceptos opuestos. Bien, lo que Dios está diciendo es que nosotros alcanzamos solamente cierto tope, cierto techo, cierta etapa, ¿no? Pero su bondad sobrepasa largamente la más alta bondad humana. No es una comparación entre cosas opuestas, sino es la ley de la sustitución. Es en vez de, no es en contra de. Ahora, obviamente en la Biblia también hay comparaciones entre cosas opuestas, ¿no? ¿Cuántos de ustedes saben que la mente carnal es enemistad contra Dios? ¿Cuántos de ustedes saben que la sabiduría terrenal, animal, carnal y diabólica se levanta directamente en contra de la sabiduría de Dios, la sabiduría de arriba, la sabiduría de lo alto? En ese caso la comparación es entre cosas opuestas. Pero en Proverbios tenemos una comparación diferente, no entre cosas opuestas como las que acabo de mencionar. Por eso, cuando en el libro de Proverbios se nos dice que la sabiduría, ¿no?, también trae ganancia material, no hay un contraste entre la bendición material y la espiritual como si fuesen cosas diferentes u opuestas o que no pueden estar en la misma persona al mismo tiempo. No, es lo primero y adicionalmente lo segundo. Es decir, la sabiduría de Dios viene juntamente con una recompensa. Entonces, si Dios nos da a nosotros bendición financiera a través de su sabiduría, nunca va a ser en una forma en la cual nos va a dañar. Siempre Dios opera en justicia, siempre Dios opera decentemente y en orden, nunca forzando, nunca de manera prematura y nunca apresuradamente. Todo en orden, paso a paso. Los pasos del hombre justo son ordenados por el Señor. Ahora, les voy a mostrar una prueba concreta de que la sabiduría de Dios siempre viene acompañada de bendición financiera. Segunda de Crónicas, el capítulo 1, versículos 10 al 12. Esa historia habla acerca del nuevo, el joven rey de Israel. El tercer rey de Israel, primero vino Saúl, luego vino David, y el tercero, en ese periodo del Reino Unido, fue Salomón. Y Salomón, antes de empezar a reinar, antes de empezar a gobernar, ¿sabe lo que hizo? Oró a Dios por sabiduría. ¡Wow! Sería lindo, ¿no?, que aquellos que alzan su mano y juran por la Biblia, ¿no?, representar al pueblo, ¿no?, y servir a los intereses del país. Sería bueno que ellos buscasen sabiduría de parte de Dios para gobernar y hacer las cosas con equidad y con justicia. ¿Cuántos dicen amén? Pero ese hombre lo hizo y a Dios le agradó. Ahora pues, dame sabiduría y conocimiento para que yo pueda salir y entrar delante de este pueblo. Porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¡Wow! O sea, él estaba pensando, ¿no?, en la tarea que se le había encomendado. Él estaba pensando en la gente, no estaba pensando acerca de sí mismo. Versículo 11. Entonces Dios dijo a Salomón: porque eso ha estado en tu corazón y no has pedido riquezas, ni posesiones, ni gloria, ni la vida de los que te aborrecen, ni tampoco has pedido para ti muchos años, sino que has pedido para ti sabiduría y conocimiento para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he constituido rey. Entonces, versículo 12, te son dados no solamente sabiduría y conocimiento, lo que has pedido, pero también te daré riquezas, posesiones o bienes y gloria, tales como nunca ha sucedido con los reyes que fueron antes de ti, ni sucederá así después de ti. Es que ninguno de esos reyes oró por sabiduría, seguramente David, pero también David tuvo lo que Dios le dio a Salomón. Entonces vemos aquí que nuestra primera búsqueda tiene que ser la sabiduría, y eso agrada a Dios. ¿Ustedes están seguros que quieren agradar a Dios? Bien, entonces vemos aquí que él oró primero por sabiduría, Dios le añadió riqueza material, y vamos a seguir hablando acerca de la sabiduría en Proverbios. Hemos dicho que la sabiduría es un primer recurso primario, también es el segundo recurso primario, y también puede convertirse en dinero. Vamos a Proverbios, el capítulo 8, los versículos de 10 al 11. Reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y miren esta comparación. Acá hay una comparación. Porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Entonces, una comparación aquí
ha sido establecida, pero no entre cosas opuestas. No son cosas opuestas. Lo que sí, ¿en qué son diferentes? Es que no son de igual importancia. Y eso es importante darse cuenta. O sea, lo que Dios nos está diciendo es que la sabiduría es mejor que la riqueza material, pero Él no está diciendo que el pueblo de Dios no debería tener riqueza material. Es más, estamos en Proverbios capítulo 8, ¿no? Si saltamos unos versículos más, ¿no? Vamos a darnos cuenta que en el versículo 18 se nos dice que, y está hablando acá, la sabiduría personificada. ¿Cuántos saben que Cristo es sabiduría de Dios? Él está diciendo lo siguiente, ¿no? Las riquezas y la honra están conmigo. O sea, no busques aquello que no forma parte de la sabiduría de Él. Búscalo a Él. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia, no codicia. Eso es importante. En otras palabras, las riquezas que vienen por la conversión de la sabiduría de Dios son riquezas que no se van a disipar, que no se van a desaparecer, ni tampoco van a disminuir. Anteriormente ya hablé acerca de las riquezas apresuradas. ¿Por qué? ¿Por qué no desaparecen? ¿Por qué permanecen? ¿Y por qué causan bienestar? Porque no están basadas en el engaño ni en el pecado. Son producidas en completa justicia. Y no solamente benefician a la persona que la recibe, sino que también ayuda a la gente que está a su alrededor. De eso se trata. Queremos ser una bendición. Por eso la Escritura también nos dice en Proverbios 10:22 que la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Muy bien, vamos a acordarnos un poquito de lo que dijimos anteriormente. ¿Cuántos se acuerdan de Isaías 55, donde la Biblia dice, Malaquías capítulo 2, perdón, en Malaquías, cuando dice que Dios ha prometido abrir las ventanas de los cielos? ¿Se acuerdan ustedes? Ok, el contexto está hablando acerca de los diezmadores. Dios ha prometido a los que son diezmadores a que las ventanas de los cielos sean abiertas. Ahora, y Él ha dicho, porque las ventanas de los cielos son con puertas, ¿no? Son canales a través de los cuales algo fluye. ¿Bien? Entonces, cuando las ventanas de los cielos son abiertas, no llueven ni dólares, ni soles, ni euros, porque en el cielo no existe el Banco Central Celestial, no existen maquinitas para hacer billetes. El dinero no cae flotando del cielo, no viene de allá. Entonces, cuando se habla acerca de la bendición de Dios que va a sobreabundar en nuestras vidas, se está hablando de algo concreto, se está hablando acerca de ideas, se está hablando acerca de sabiduría de lo alto. De eso está hablando. Repitan conmigo, su bendición es sabiduría. Otra vez, su bendición es sabiduría. Abróchense sus asientos, sus cinturones en sus asientos. Entonces, ¿y qué pasa con las personas que le roban a Dios y que lo deshonran no diezmando? Sencillamente no van a ver en operación la ley de la sustitución. No van a recibir la sabiduría que desciende de lo alto para sustituir sus bajos pensamientos y su pobre mentalidad. Seguirán siendo víctimas del espíritu de pobreza y estas personas, van a permanecer bajo la maldición de la pobreza, y la ley de la gravedad de la escasez los va a jalar hacia la pobreza, hacia abajo. Y es la pura verdad. Escúcheme bien. Los diezmadores que intencionalmente no tocan lo que es de Dios y no se comen lo que es de Dios como Adán hizo, tienen la exclusividad de recibir esta sabiduría de parte del Señor que los eleva a un lugar en el cual pueden experimentar bendición financiera. Si no puedes decir amén, di ouch, pero es la pura verdad. Yo he aprendido algo. La verdad puede causar dos reacciones en la gente, o respuestas, como quieran decirlo, ¿no? Algunos se enojan, ¿no? Y algunos la aceptan. Entonces tú decides. Muy bien. Entonces esta bendición, que es la bendición que Dios derrama a través de las compuertas del cielo que están abiertas para nosotros, es la que nos enriquece y no produce en nosotros ningún tipo de remordimiento, culpabilidad, ni preocupación, ni tristeza. ¿Por qué? Porque esa es la riqueza que nos viene a nosotros en justicia. Entonces, si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti. ¿Cuántos dicen amén?
Bien, estamos hablando de principios. Así que cuando nosotros recibimos sabiduría de Dios y la convertimos en riqueza material, por supuesto no debería producir en nosotros ningún tipo de tristeza, más bien gozo, porque estamos recibiendo algo que podemos disfrutar y también algo que podemos compartir con los demás, porque Dios quiere que tú y yo tengamos todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos y para que las podamos compartir. De eso se trata. No todo termina en ti, tiene que fluir a través tuyo. Ahora, hay muchas personas en Cristo que han recibido ideas de lo alto, ideas de parte de Dios para empezar nuevos emprendimientos, nuevos negocios y nuevas empresas. Han prosperado. ¿Y saben lo que han hecho ellos? Le han dado trabajo a otras personas. Al hacer esto han creado nuevos puestos de trabajo, los cuales han beneficiado muchísimas familias. Porque estás permitiendo que la gente entre en el sistema financiero de Dios, empezando con el primer recurso primario, que es el trabajo. Entonces estas personas han aprendido a honrar a Dios y no solamente convierten la sabiduría que Dios les suministra para ganar dinero, ¿no? Sino que también para convertirse en una bendición para los demás. Y ellos llegan a ser de bendición tremenda a sus clientes y a sus empleados a la vez. De eso se trata. Muy bien, de acuerdo con el pasaje que tenemos allí, Proverbios 10:22, ¿qué cosa es lo que nos enriquece? La bendición del Señor. Ahora, yo sé que tienen fresco Deuteronomio 8:18. ¿Qué es lo que Dios nos da? En Deuteronomio 8:18, Él nos da a nosotros el poder, los medios, ¿no? Los instrumentos, los recursos. ¿Para qué? Para hacer las riquezas o para enriquecernos. Entonces, en Proverbios nos dice que la bendición de Dios es lo que nos enriquece, pero en Deuteronomio se nos dice, ¿no?, que Dios nos ha dado a nosotros algo para poder enriquecernos también. Es interesante. Y a manera de ilustración, vemos este principio activo en la vida de Abraham. Abraham, por si acaso, no era pobre, era riquísimo, dice la Biblia, en ganado, en plata y en oro. Y al mismo tiempo, fue llamado amigo de Dios. Entonces, hay gente que piensa de que Dios no tiene amigos ricos. ¿Cómo es eso? Si Dios los enriqueció. O sea, lean la vida de Job, la vida de Job, la vida de David. Era gente que tenía mucho dinero. Salomón. Lean acerca de la vida de Josafat. Tenían mucho dinero. Porque pusieron a Dios primero, no el dinero primero. Interesante. Entonces, vamos a darnos cuenta de que Abraham fue llamado amigo de Dios, por lo tanto, el tener riqueza material que viene por la bendición de Dios no es malo, es tremendamente bueno, algo que Dios aprueba, por supuesto. No es más, quiero que ustedes sepan esto, Abraham necesitaba ser rico. Es más, y se los voy a volver a repetir, ¿no?, la bendición financiera de Abraham fue una clave en su vida que le permitió a él cumplir con el llamado de parte de Dios. Entendamos algo, porque acá hay un llamamiento sublime y elevado. Desde el momento en que Dios llama a Abraham, el Dios de la gloria, se aparece a Abraham en Ur de los Caldeos y le revela lo que él quiere hacer a través de él, ¿no?, que a través de él vendría el Redentor, el Salvador, el Mesías. A partir de ese momento, Abraham se convirtió en un blanco fácil para Satanás. Ese proyecto redentor, salvífico, salvador, como quieran llamarlo, a través de la descendencia de Abraham, era algo que Satanás iba a atacar, se iba a oponer. Entonces, Abraham estuvo en la mira de Satanás. Satanás lo quiso arruinar, lo quiso destruir. Era conocido que en aquellos días había bandas de ladrones que asaltaban a las caravanas que transitaban por allí. Y no solamente eso, también asaltaban a los moradores de los pueblos y de los campamentos. Pero Abraham, a través de su riqueza material, fue capaz de tener 318 siervos entrenados para pelear. Tenía su buen ejército ahí. ¿Saben ustedes que con ellos se pudo rescatar a Lot y todo lo que tenían? Luchando contra reyes. Eso fue tremendo. Entonces vemos que Abraham vivía en tiendas y sus siervos no solamente eran pastores, eran guerreros también muy bien entrenados, a los cuales les pagaba
alimentaba a sus familias y los bendecía. Otra vez, Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y para él era necesario poseer dicha riqueza. Solamente así podía protegerse para que la voluntad de Dios se cumpliese, y también solamente así podía ser de bendición. Una persona pobre no puede ser de bendición. El que no tiene para dar, ¿cómo va a dar? ¿Me entienden? Tenemos que tener para poder dar a otros. Entonces, cuando hablamos acerca del dinero, Dios no se opone a que nosotros tengamos abundancia de recursos financieros. Él se opone rotundamente, abiertamente, a que pongamos el dinero en primer lugar. Él quiere que lo busquemos a Él primero y no al dinero. Él apoya más bien que nosotros busquemos su sabiduría. Proverbios capítulo 4, versículos 7 al 9 nos lo dice claramente. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y antes que toda posesión. No está diciendo que no tengas posesiones, pero antes de las posesiones adquiere entendimiento. Apréciala y ella te levantará. Cuando la hayas abrazado, te honrará. Diadema de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te otorgará. ¿Qué significa esto? La sabiduría de Dios te va a levantar a ti a una posición de autoridad, en la cual la gente va a escuchar lo que tú tienes que decirle, y la gente también va a depender de tus decisiones. Eso es interesante. Si tú honras la sabiduría, dándole el primer lugar en tu vida y la buscas de todo tu corazón, tarde o temprano vas a ser honrado por Dios. Y cuando Dios honra, hermanos, lo hace con H mayúscula. Es tremendo. Así que la sabiduría de Dios fue diseñada para elevarnos y para honrarnos. Y cuando tú haces de la sabiduría de Dios tu primera búsqueda, es inevitable que la bendición financiera te alcance. Esta es la idea comunicada en las Escrituras. Así que cuando nosotros honramos a Dios diezmando, muchos piensan que Dios nos va a retribuir con dinero. Están equivocados. Tú pensarás, ¿no? Siembro dinero y cosecho dinero. Sí, es verdad, pero diezmar no es sembrar. Porque tú no puedes sembrar lo que no es tuyo. Estás devolviendo. Diezmar es devolver. No es sembrar. Tú siembras cuando ofrendas. Cuando tú diezmas, haces que las compuertas del cielo se abran y caiga lluvia. Cuando tú ofrendas, pones semillas en la tierra, entonces la lluvia que tu diezmo trajo hace que lo que tú siembras traiga una cosecha. ¿Están ahí o no? Muchos diezmadores piensan que cuando honran a Dios con su diezmo, Dios les va a dar dinero. No. Lo que en realidad Él nos da es su sabiduría, sabiduría de lo alto. Así que Dios no honra a los diezmadores con soles ni tampoco con dólares. Él no nos paga con divisas naturales. ¿Cuál es la divisa de Dios? La divisa de Dios es su sabiduría. ¿Cuántos saben que se puede convertir en dinero? La sabiduría es un recurso primario, se puede convertir en dinero. Ahora, la próxima vez entonces que honremos a Dios con nuestros diezmos, no busquemos que el dinero venga a nosotros, sino más bien tengamos expectativa por un fluir de sabiduría. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos se gozan por esto? Gracias por su entusiasmo. De parte del Espíritu Santo, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto. Dios no nos da dinero, Él nos da sabiduría. ¿Quieres ser bendecido? Bueno, te digo que la sabiduría bendice a la gente más que el dinero. Así que no te metas en la búsqueda equivocada, en la búsqueda incorrecta que te va a meter en problemas. Por eso, el sistema financiero de Dios no solamente está basado en el primer recurso primario, que es el trabajo, también está basado en el segundo recurso primario, que es su sabiduría, y también te permite a ti ser bendecido económicamente sin ser destruido por la codicia. Y hay muchas advertencias en la Biblia con respecto a la codicia. ¿Están ahí o no? Vamos a seguir en Proverbios. Vamos a Proverbios 24, versículos 3 y 4. Con sabiduría, y no sin, sino con. Es decir, la presencia de la sabiduría trae una serie de beneficios. Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia o entendimiento se afirmará, y con ciencia o con conocimiento se llenarán las cámaras de preciosas y agradables riquezas. Una pregunta, ¿esos versículos nos dan a nosotros la impresión de que Dios quiere que seamos personas pobres, sin ningún tipo de recursos, bienes y bendición material? No, todo lo contrario.
Entonces, esa no es la voluntad de Dios para ti, la pobreza. No es la voluntad de Dios, pero tampoco que pongas el dinero en primer lugar en tu vida. Él desea que pongas en primer lugar en tu vida su sabiduría. Esta es la enseñanza del Antiguo Testamento. Pero son principios eternos que trascienden toda era, todo pacto y toda dispensación. Por eso les digo que el Antiguo Testamento y el Nuevo no se contradicen con respecto al dinero o asuntos financieros. Todo lo contrario, hay continuidad en la misma verdad, solamente que en el Nuevo Testamento. Una de las cosas más difíciles de quitar o de sacar de la gente es su mentalidad de pobreza. Y en el Antiguo Testamento, especialmente en el libro de Proverbios, como estamos viendo, se le enseña a la gente acerca del trabajo y de la sabiduría. ¿Qué cosas son el trabajo y la sabiduría? Son los dos primeros recursos primarios, que se pueden convertir en recursos financieros. Ahora, repitan conmigo, trabajo, sabiduría. Hermanos, estos dos recursos primarios están conectados, pero el trabajo siempre viene primero. Y luego viene la sabiduría. Es decir, la sabiduría tiene que estar presente cuando trabajas. O sea, no es solamente trabajo por trabajar, como un hijo del diablo. No, no, no. Un hijo de Dios tiene acceso a recursos. Acuérdense que la prosperidad financiera es el resultado de una combinación, sí, del trabajo diligente, pero también de la gracia de Dios que nos viene por la fe. Entonces, vamos a darnos cuenta que en la Escritura se nos enseña acerca de trabajo y sabiduría. Primero viene el trabajo, luego viene la sabiduría. La sabiduría tiene que estar allí cuando tú trabajas. Entonces, vemos aquí que el trabajo diligente, hecho de corazón, estimula la sabiduría. ¿Qué significa esto? Se lo explico. Cualquier persona que trabaja con diligencia y al mismo tiempo piensa, observa mientras trabaja, siempre arribará a este pensamiento. Tiene que haber una mejor manera de hacer esto. Esta es simplemente una manifestación de la sabiduría siguiendo al trabajo. Y por eso, yo he dicho anteriormente que trabajar bajo la bendición es bien diferente que trabajar bajo la maldición. Y trabajar bajo la bendición marca la diferencia porque la sabiduría de Dios es la bendición de Dios. La bendición de Dios es sabiduría. Entonces la sabiduría que viene de lo alto, que Dios derrama sobre nosotros a través de las ventanas de los cielos, esa sabiduría es sabiduría financiera también. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad, llevé un curso en el cual me enseñaron acerca de la optimización de procesos. Ahí me mostraron que todo era perfeccionable. Por ejemplo, uno podía diseñar un circuito o un dispositivo electrónico, ¿no? Y obtenías lo que tú querías como resultado, pero a través de una serie de ajustes y pruebas, tú podías mejorar ese dispositivo hasta su óptima performance. Es más, tú podías lograr exactamente los mismos resultados sin comprometer la calidad, sencillamente colocando menos dispositivos, menos circuitos. Interesante. Eso se llama optimización. Tienes excelentes resultados, tienes calidad, tienes durabilidad, pero utilizas menos componentes. Entonces me enseñaron eso. Existe en el diccionario una pequeñita palabra, pero que tiene un tremendo y elevado significado. Es la palabra iterar. Iterar, repitan conmigo, iterar. Esta palabrita tiene que ver con, en su forma más básica, con cosas que se han repetido o se repiten muchas veces. Iterar significa repetir una y otra vez un proceso tomando en cuenta los resultados previos con el objetivo de mejorarlo hasta llegar a donde se desea. ¿Por qué digo esto? Porque estoy hablando acerca de la sabiduría que acompaña el trabajo. O sea, cuando tú atacas un problema y llegas a la mitad del camino y te rindes, no estás operando en el espíritu de excelencia, sino en el de mediocridad. Te has quedado atrapado en la mediocridad o en la derrota. Entonces, si tú aprendes a operar en los principios de sabiduría en tu vida laboral,
entonces vas a ser capaz de encontrar soluciones prácticas a cuestiones diferentes, cuestiones laborales. Y una vez que tú encuentras esas soluciones, las aplicas una y otra vez de manera habitual, de manera casi automática. Y todo sencillamente porque tú de manera deliberada o intencional tomaste la decisión de anticiparte, te sentaste, hiciste tu tarea, observaste, pensaste y buscaste y encontraste soluciones y luego actuaste en ella hasta que se convierte en un sistema. Por favor, repitan conmigo, sistema. O sea, Dios no se opone a los sistemas, todo lo contrario. Ahora, muchos no avanzan y caen una y otra vez en el mismo problema nunca resuelto, tropezar en la misma piedra, ¿no? O sea, están atrapados porque no lo resuelven. Por ejemplo, todos hemos tenido problemas en esta área, ¿no? Si tú eres una persona olvidadiza, alguien que se olvida de las cosas varias veces al día, entonces, hermano, tienes un problema. ¿Qué clase de problema? Un problema no resuelto, pues. Sencillo, ¿no? Ahora, quiero decirte, hermano, que tus olvidos te pueden costar caro. Y no solamente a ti, sino a los que te rodean. Yo me acuerdo una vez, estábamos yendo con mi esposa hacia la graduación del centro de entrenamiento y estábamos en la vía expresa, había bastante tráfico y el local era en el centro de Lima. Y yo me olvidé de llevar la toga. Ustedes no saben cómo me dolió. Fue mi olvido. La sabiduría en ese caso te dicta lo que debes hacer para resolver ese problema. ¿Cuál es la solución práctica en cuanto a este asunto? Desarrolla sistemas mnemotécnicos al respecto. Por ejemplo, en el invierno tú lavas la ropa, ¿no? Y la colocas en el tendedero, ¿no?, para que se seque, pero en invierno no hay sol y no hay necesariamente viento caliente, entonces la ropa se puede abombar. ¿Saben lo que es eso? Entonces nosotros tenemos en la azotea arriba, en nuestro edificio de departamento, tenemos un cuarto donde está el tendal, ¿no? Y ahí colocamos eso, pero al mismo tiempo tenemos una estufa, ¿no?, que le encendemos para que la ropa se seque más rápido, ¿no? Ahora, ¿cuál es el sistema que nosotros utilizamos con mi esposa, ¿no?, para no olvidarnos? Y la estufa se puede quedar prendida toda la noche, lo cual no es correcto. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos la llave, ¿no?, del cuarto de arriba, la ponemos encima de la mesa, en un lugar bien visible. Entonces, ese es un sistema. La llave ahí significa que está prendida la estufa. Entonces, ya llega la hora, voy, subo y lo apago, o mi esposa lo apaga, ¿no? Y luego la llave vuelve a su sitio. ¿Están ahí o no? La sabiduría te enseña cómo hacer tu trabajo de manera eficiente. Estamos hablando de problemas no resueltos, ¿no? Hay una buena cantidad de personas acá que tienen un problema no resuelto. Es el problema que llegan tarde. Hay un principio sustitutivo aquí. O sea, tu puntualidad puede reemplazar el problema no resuelto de tu impuntualidad. Y como obviamente nosotros tenemos soluciones prácticas, les regalo algo. Bonus. Entren a verdadlibertad.org y busquen la enseñanza llamada El Poder de la Puntualidad. Y escúchenla. Y la fe viene por el oír y el oír, y la palabra de Dios te hace libre. Gloria a Dios por eso. Bien, entonces, necesitamos desarrollar sistemas mnemotécnicos al respecto. ¿Alguna vez se han olvidado de algo y se están preguntando, ¿dónde lo puse? ¿Dónde lo puse? Escúcheme bien. Yo creo que el Espíritu Santo no se va a enojar si tú le preguntas al Espíritu Santo, ¿no? Pero el Espíritu Santo no nos fue dado para eso, porque Dios nos ha dado una inteligencia, ¿ok? Entonces hay cosas que entran en el campo de nuestra responsabilidad. O sea, el Espíritu Santo no es responsable de tus llaves, ¿no?, o de esto o de aquello, ¿no? Pero yo te voy a decir algo. La sabiduría te va a decir, te va a dictar lo siguiente. Este es un sistema mnemotécnico tremendo. Es más, ni siquiera tienes que pensar. Todo tiene su sitio. Y eso lo resuelve. No tienes que apoyarte en tu rica o pobre memoria. Pon las cosas en su sitio siempre. Problema resuelto. Muy bien. Entonces, la sabiduría nos enseña a nosotros a hacer nuestro trabajo de manera eficiente, óptima, inclusive
empleando menos tiempo y menos esfuerzo. Y en eso los sistemas funcionan de maravilla. Vamos a Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Esto es tremendo, se los voy a mostrar bajo diferentes ópticas, diferentes versiones, para que pueda penetrar mejor, ¿no? Si se embota el hacha, es decir, si pierde el filo y no es afilada, hay que añadir más esfuerzo. Pero es más ventajoso aplicar la sabiduría. ¿Cuántos pueden ver acá en ese pasaje la presencia del trabajo y la sabiduría juntos? Es bíblico, no estoy inventando nada. La Nueva Biblia Viviente dice, si el hacha no tiene filo, se necesita mucha fuerza. Sé inteligente, afílala. Este es un sistema, es una sustitución. La Nueva Traducción Viviente dice, si se usa un hacha sin filo, hay que hacer doble esfuerzo. Por lo tanto, afila la hoja. Ahí está el valor de la sabiduría. Ella te ayuda a tener éxito en tu labor. Éxito en tu vida laboral, donde hay conversiones. Entonces, la sabiduría te asiste a ti para tener doble ganancia, porque no solamente el dinero viene por el trabajo, también viene por la sabiduría. La Biblia Amplificada dice que si el hacha está desafilada y no afila su filo, entonces debe ejercer más fuerza, pero la sabiduría para afilar el hacha le ayuda a triunfar con menos esfuerzo. ¿Cuántos pueden ver sensatez aquí? Palabra de Dios para todos, otra traducción dice, esto es lindo, ¿cómo lo pone? La sabiduría hace más fáciles los trabajos. Acá están las dos palabras, sabiduría, trabajo. Trabajo, sabiduría. Es muy difícil cortar con un hacha sin filo, pero si se le saca filo, el trabajo es más fácil. Las cosas se hacen bien si se hacen con sabiduría. Entonces, hermano, echa mano no solamente del recurso de labor, de tu labor o de tu trabajo, también echa mano del recurso de la sabiduría de Dios. Entonces, la sabiduría nos ahorra a nosotros tiempo y esfuerzo. Para eso debe ser una persona reflexiva, una persona que piensa las cosas. Entonces, el trabajo diligente va a causar que la sabiduría se active para iterar o para mejorar lo que tú estás haciendo. ¿Qué pasa con la gente floja? La gente floja nunca opera en esos procesos, en esos principios. Nunca hacen ajustes ni en su pensamiento, ni en su labor. Al flojo le cuesta trabajar y también le cuesta pensar. Su mente es como una gran losa pesada. Se ha establecido en la pasividad de tal manera que no piensa. Entonces, aplicar sabiduría hace que tu labor sea más efectiva, más productiva, más fructífera, y por eso la combinación de los dos primeros recursos primarios, esto es el trabajo diligente y la sabiduría, nos trae a nosotros muchísimas bendiciones. Proverbios capítulo 12, versículo 24, dice que la mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria, y la Nueva Traducción Viviente dice, trabaja duro y serás líder, sé un flojo y serás un esclavo. Y aquí trabajar duro se refiere a trabajar con diligencia y con su sabiduría también, ¿no? Entonces, el flojo, el negligente, para sobrevivir, tiene que trabajar en 2 o 3 trabajos, porque no ha aprendido a pensar sabiamente acerca de su trabajo. Obviamente, trabajar duramente y trabajar sabiamente no son lo mismo. Por eso tú necesitas ponerle habilidad a tu trabajo desde el inicio. Si tú empiezas aplicando sabiduría a cuestiones básicas, elementales, al principio, eso cuenta mucho porque va a afectarte a la larga con respecto a cuando tú tengas que tomar grandes decisiones. Esto es importante. Entonces, ser entrenado en la sabiduría práctica, en las cosas pequeñas de la vida, en los niveles más básicos, te va a preparar para que seas promovido a un más alto nivel laboral. ¿Cuántos dicen amén? Proverbios capítulo 10, versículo 4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. 2 cosas que nos dice este versículo. En primer lugar, nos dice cómo hacemos nuestro trabajo. Y en segundo lugar, cuál es el resultado. ¿Cómo lo haces? ¿Y cuál es el resultado en cada caso? O sea, la manera en la cual tú desempeñas tu trabajo va a determinar si habrá o no conversión hacia el recurso secundario llamado dinero. Entonces, cómo trabajas definitivamente afecta a tu situación financiera. Eso es lo que la Biblia nos enseña. ¿Lo están viendo o no? Gracias por su entusiasmo. La persona diligente y sabia en su trabajo definitivamente gana mucho más dinero que la persona floja y necia. ¿Cuántos dicen amén?
Bien, Proverbios 10, versículo 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, acá en Proverbios 10 estamos viendo, tanto en el versículo 4 como en el versículo 22, dos versículos que nos dicen, en el mismo capítulo, cómo enriquecernos. El primero nos dice que es a través de la mano diligente. El segundo nos dice que es la bendición del Señor. Pero, ¿qué cosa es la bendición del Señor? ¡Sabiduría! En otras palabras, trabajo diligente y sabiduría de lo alto. Sabiduría de Dios. Y como ya he dicho anteriormente, tenemos que trabajar diligentemente bajo la bendición de Dios, bajo la sabiduría de Dios. Y eso es lo que va a causar toda la diferencia. Eso es lo que nos va a enriquecer a nosotros. Proverbios capítulo 13, versículo 4. Esta es sabiduría financiera. El alma del perezoso desea, no sueña, ¿no? Y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será prosperada. Es interesante que cuando habla del alma de la persona, no está hablando acá de dinero, ¿no? Se está hablando de una parte importante de nuestro ser. Se está hablando del alma que está formada por la voluntad, por la mentalidad y por las emociones. En otras palabras, acá se nos está diciendo que si nosotros tenemos una mentalidad que es alta o elevada, que viene con una alta actitud laboral, entonces tú estás en la posición para poder activar la sabiduría de Dios en tu vida y te vas a volver una persona sana, sensata en tu vida mental y en tu vida emocional. Una vida mental y emocionalmente sana es de gran bendición, de gran provecho. Hay mucha gente súper estresada, que esto dispara los niveles de cortisol y aparte de eso se enferman, ¿no? Las enfermedades psicosomáticas vienen por demasiada presión, demasiado estrés. Entonces, el alma del diligente es prosperada. O sea, ¿se acuerdan ustedes? José era esclavo en casa de Potifar, pero tenía una actitud diferente y él era próspero. No era próspero financieramente, era próspero por dentro. Bien, Proverbios capítulo 22, versículo 29. O sea, Dios nos está mostrando cómo nuestra actitud hacia la vida y hacia el trabajo puede ser mejor que la de los demás. Proverbios 22, 29. ¿Has visto hombre diligente en su trabajo? En la presencia de los reyes estará. No estará en presencia de los de baja condición. Entonces, eso es lo que nos trae a nosotros promoción. Eso es lo que causa que nosotros podamos ascender. Por eso, hermano, si tú trabajas y piensas a la vez, serás promovido. Mucha gente trabaja duro, pero le falta sabiduría y por eso se queda en la misma posición. No destacan, no sobresalen, sencillamente por la falta del elemento llamado sabiduría. Esas personas se estancan laboralmente, no son promovidas a mejores posiciones ni tampoco reciben mejores salarios. No están bajo la bendición de Dios. Entonces, si tu desempeño es sobresaliente, serás promovido a una posición de mayor autoridad, de mayor responsabilidad. ¿Y cuántos se gozan que eso siempre viene acompañado de un mejor sueldo? Gracias por su entusiasmo. Hermano, te lo digo, la sabiduría paga. Búscala. Por eso a los consultores experimentados se les paga muy bien. Pueden cobrar con cifras de varios ceros. Las personas que piensan bien hacen más dinero que las personas que trabajan dura y ciegamente. Por eso, para terminar, la sabiduría debe acompañar tu trabajo diligente. Como dice, en toda labor hay fruto, hay ganancia, hay incremento. Y esa es la manera en la cual Dios va a causar que tú tengas riquezas. Tu trabajo y tu sabiduría, puestos ambos en combinación al servicio de la gente para que sea beneficiada, va a causar de que tú te conviertas en una bendición a los demás. Y termino con esto. El ser puntuales y el trabajar con diligencia y con sabiduría también es parte de que seamos más como Cristo. Oremos. Padre, gracias te damos por la buena palabra de Dios, que nos alimenta, que nos establece, que nos fortalece, que nos corrige. Señor,
Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que hombres y mujeres de Dios seamos perfectos, balanceados, sobrios, juiciosos, ecuánimes, enteramente preparados para hacer un canal a través del cual tu bendición pueda fluir. Queremos ser de bendición a la humanidad. Te damos las gracias y la gloria por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y todo esto empieza recibiendo a Jesús en tu corazón. Si aún no has recibido a Cristo, aún no has nacido de nuevo, no tienes una relación personal establecida con Dios mediante la persona de Jesucristo, tú necesitas venir a Él. Él es el camino, la verdad y la vida, y fuera de Él no hay salvación. Si aún no has decidido rendirle tu vida al Señor y nacer de nuevo según las Escrituras, dispón tu corazón y repite esta oración conmigo en voz alta, de todo corazón. Dios del cielo, reconozco mi dependencia y necesidad de ti. Separado de ti, nada puedo hacer. Jesús, me pongo bajo tu señorío. Sé mi Señor y creo en tu resurrección. Recibo hoy perdón de todos mis pecados y el regalo de la vida eterna. Por la fe en ti, en tu nombre. Amén.